Hola, bienvenidos sean todos a Únicamente Tertuleando, un programa muy especial que está coproducido, por supuesto, con nuestro Centro de Investigación Interdisciplinario en Derecho e Inteligencia Artificial y Sociedad de la Universidad Internacional Ignacio Castro Pérez, junto con Tertulia Académica Virtual y la Facultad de Mecatrónica de la ETIC en Colombia. ¿Qué programa vamos a tener hoy? Una cosa muy especial porque la invitada que tenemos presente no solamente va a estar en nuestro congreso, sino que también la hemos visto en alguna de las otras actividades que tenemos, por supuesto, en IDIAS, y hoy tenemos el orgullo y el honor de tenerla presente, por supuesto, en nuestro programa. Yo les quiero decir, antes de iniciar y presentarle, que tenemos muchos episodios aún pendientes, muchos invitados y sorpresas que entregarles, por supuesto. Ya hemos finalizado el primer diplomado, ¿no es cierto?, en Derecho e Ingeniería en Inteligencia Artificial y solamente diré que se vienen proyectos, pero proyectazos, de aquí a diciembre y por supuesto el próximo año. Estén atentos a sus correos electrónicos, a los boletines informativos, por supuesto, de distribución digital y mensual, y a cuántas cosas más que se vienen. El Congreso 12, 13 y 14 de agosto vamos a tener unas jornadas pero muy completas y por supuesto vamos a ver a la invitada de hoy, a nuestra ponente de honor, la señora Ivanier y Yanes Herrera, quien va a estar presentando una ponencia en un tema bastante técnico, pero que nos ha dicho desde ya ahí en antesala que va a tener un enfoque muy dinámico. Así que con ustedes, señora Ivanier, por favor, preséntese. Hola, buenas noches. Soy Ivanier, estudiante de título de bienes raíces. Ya inmobiliario le llaman en otras partes, ¿cierto? Mi especialidad básicamente es revisar acuciosamente propiedades, ya sean básicas, medianas, industriales, am, loteos, varios. ¿Ya? Entonces, en este minuto quise participar de ustedes como para adentrar en este tema que todos piensan que es tan difícil. Dedicatoria sí, dedicación sí, necesitamos darle más tiempo muchas veces, dejar cierto deber a la familia, porque el estudio en sí requiere estudio profundo. Entonces, si me lo permite, la doctora Hermosilla, que la saludo, se ve regia, estupenda como siempre, y agradecer también a Tertulia la bienvenida, la invitación que me han hecho, ya, y que yo con mucho agrado, ¿cierto?, la acepto, y fantástico después participar en el Congreso, tal vez quizás con este tema, pero un poquito más a profundidad. Maravilloso. Por supuesto que sí, estamos expectantes de poder ver justamente cómo ha sido el estudio de esta investigación que sabemos que ha estado realizando durante todo lo que lleva de año y un poquito del año anterior. Y por supuesto que antes que nada, vale la pena decir de que este programa está dirigido no solamente al mundo de la academia, señor Ivanier, sino también efectivamente a personas, estudiantes que recién están ingresando, ¿no es cierto?, en todo este circuito, todo este proceso. Y por ello sería excelente poder comenzar, ¿no es cierto?, esta entrevista hablando un poco sobre qué es el estudio de títulos, ¿no es cierto?, para qué sirve, sus finalidades, empaparlos un poquito para luego comenzar, ¿no es cierto?, a adentrarnos cada vez un poco más en las profundidades. ¿Qué le parece? Perfecto, perfecto, estoy de acuerdo con ello. Bueno, hasta hace un tiempo atrás, los estudios de títulos de bienes raíces e inmuebles, ¿cierto? Básicamente se trabajaba con papeles en práctica, en forma manual, buscar libros, buscar cierto el folio que uno necesitaba, adentrarse más bien cierto en planos, ¿ya? Y era como muy lento, porque la revisión en sí, como dije al principio, tiene que ser acuciosa, ¿ya? Y muchas veces los conservadores de bienes raíces, ¿cierto? Si bien es cierto, disponen de libros como tengo de repertorio, de propiedad, de interdicción, de hipoteca. Son 5 libros que tiene cada conservador en este país.
en Chile. Entonces, depende, ¿cierto?, del estudio que nos llegue, del caso que nos llegue, es cuál es el libro que nosotros debiéramos o cuáles serían los que debemos usar para poder llegar a un consenso y decir, oye, ¿sabes qué? Ya mira, esta propiedad, no sé, pues vienen herederos, ¿ah? Hay que entrar a desarrollar el tema, viendo si están autorizados, si no están autorizados para adjudicarse una parte de la propiedad, si es que tienen o no tienen interés en ceder o vender. También, ¿cierto? Tenemos que ver el tema de deslindes de la propiedad, tenemos que ver el tema, ¿cierto?, de RUT, nombre, dirección, estado civil. O sea, si uno empieza a adentrarse en el tema, te sumerge y nadie sabe de ti por lo menos 5 horas después de que has revisado el tipo. Ya hay algunas propiedades que tienen paso de agua, ¿cierto? También tienen diferentes dificultades. A veces faltan firmas y cuando uno va a pedir la firma ya la persona ya inexistente ha fallecido, entonces tiene que ir a un tribunal a ordenar su situación para poder seguir avanzando en el estudio propiamente tal. Hay muchas certificaciones, ¿cierto?, que se pueden lograr online y hay muchas otras que desgraciadamente hay que ir al lugar. Y por desgracia no siempre están en el área metropolitana, sino que están al norte del país o al sur del país. Hay que dedicarse, hay que tenerle amor a lo que uno hace. Comprendo, comprendo. Entonces, ¿Mm? por lo que nos comenta, no es solamente ver una casa, enamorarse de ella, comprarla y termina ahí la historia, ¿no? Parece ser un proceso que va mucho más allá de solamente ver una casa y decir yo la quiero. Claro, es así. Com- Comprendo, comprendo. Ahora, también sé que efectivamente el estudio de títulos hoy en día, ¿no es cierto? A 30 años atrás ha habido, por supuesto, muchos cambios, ¿no es cierto?, al respecto de cómo se tramita. Y ahí es donde viene justamente mi siguiente pregunta. ¿Cómo ha sido para usted el hecho de poder vivir esta transformación, ¿no es cierto?, este cambio digital de hoy en día poder hacer muchas de las tramitaciones online o incluso poder usar inteligencia artificial? ¿Cómo ha vivido ese proceso? Bueno, hoy en día el tema de ser acucioso es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque con la inteligencia artificial que puede ver muchos casos a la vez, es muy dinámica, ¿cierto? Es muy objetiva, es muy, muy, muy clara para cuando uno le hace una pregunta, profundiza. En el fondo, yo le diría que es una gracia de Dios que nos haya llegado la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque resulta cierto de que si nosotros estamos viendo el caso de una compra-venta, ¿ya? Y la compra-venta viene con vicios. Un vicio, por ejemplo, no llegó, si es una casa antigua o una propiedad antigua, no llegó la primera escritura, la original. Entonces uno dice, oye, viene la segunda, la tercera, la cuarta, que sería segundo, tercero, cuarto comprador. Pero la original, si no la tengo, ¿cómo la consigo? Entonces, ahí la inteligencia artificial me dice, mira, sabes que por el número foja y año de la data tanto, tú puedes ubicarla en tal parte, ¿ya? Y la puedes solicitar de tal forma. ¿Por qué? Porque tienes la capacidad de discernir si tú le entregas la información que realmente, ¿cierto?, con la que pueda desarrollarse la inteligencia artificial, ese software, esa herramienta. Entonces, por eso que es fantástico tener la inteligencia artificial, vigilar que no se arranque, ¿cierto?, con algunas ideas que normalmente, ¿cierto?, produce y realiza y uno le dice, no, pues lo que yo necesito es tal cosa. Entonces, vuelve un paso atrás y vuelve a lanzar nuevamente una cantidad de información. Entonces, la capacidad que uno tiene que tener como profesional es darse cuenta si realmente lo que te está entregando la IA está correcto o no es correcto. ¿Qué es lo que pasa, por Perfecto. ejemplo, con los deslindes? Que tenemos también problema con los deslindes, ¿cierto? Con relación a la ley del mono.
Claro, la ley del mono, uno dice, oye, pero ¿de qué se trata? Lo que ocurre es de que muchas veces cuando compra la propiedad uno tiene que ver si la propiedad está ubicada en qué sector, si es un loteo, parcelación, ¿cierto? Depende de el origen de esa propiedad. Pero también me interesa saber si al lado del norte existía un riachuelo, si al lado del sur había un árbol caído, si tenía, ¿cierto?, en la parte de atrás un cerro o un camino principal, con ciertas medidas. Y esas medidas son las que uno tiene que cotejar, ¿cierto?, en los planos. Entonces tú tienes que ver un plano, buscar el plano por numeración, por año, y cotejar. Y te das cuenta de que ya no existe el cerro, ya existe la mitad, ya no está el riachuelo, oye, el árbol ya no existe. Entonces, la ley del mono prácticamente quedó en desuso porque tenemos el problema de que cuando tú vas a ver el plano no te encuentras con el cerro, con el árbol caído, con el riachuelo, o sea, no tienes parámetros como para decir, mira, esta propiedad si realmente es la que estamos estudiando o es otra. Ahí tenemos un grave Perfecto. problema. Son ejemplos. Claro, claro, por supuesto. Y finalmente lo que se persigue entonces es la certidumbre jurídica, ¿no? Tener exactitud acerca de lo que uno está comprando y dónde está ubicado, por supuesto. Sobre todo en un tema de tanta importancia y trascendencia como es una vivienda o incluso el sector donde uno va a instalar su futura empresa, etcétera. Claro, por supuesto, se comprende. Ahora, bien comprendo yo también, asimismo, de que la inteligencia artificial, entonces, por lo que nos comenta, es una herramienta muy poderosa para procesar grandes volúmenes de información. Pero ¿existe algún tipo de riesgo que pueda, ¿no es cierto?, desenlazarse de esta utilización? ¿Hay algo donde tenemos que prender las luces y decir cuidado? Mira, con respecto a eso, el conservador de bienes raíces de Santiago usa una aplicación que se llama, aquí estoy leyendo, Sara es un asistente virtual. Nos apoya con la atención del usuario, resuelve consultas, ¿cierto? Frecuentes y en forma inmediata. Y a eso le llaman chatbot. Claro, porque son programas, software que impulsan o que las impulsa la inteligencia artificial. Ahora, digamos, ajustándome a la pregunta, también tenemos Cloud es un asistente de la inteligencia artificial en conversaciones. Puede escuchar, puede responder, puede dar soluciones sin necesidad de corregirle muchas veces. También tenemos la entrega de certificaciones, que si yo, por ejemplo, quiero pedir una hipoteca y gravamen, por decir un documento, ya el conservador de bienes raíces, ¿qué es lo que hace? Tienen una codificación. Cada petición tiene un número y debe ser respaldado por la institución, porque de otra forma no habría una seguridad, ¿cierto? Una certeza legal, ¿ya? También tenemos, ¿cierto? El hecho de las firmas autorizadas, ¿cierto? Que de una u otra forma también el conservador tiene que hacerse cargo y responsable, totalmente responsable de lo que está firmando. Todos estos elementos, estos medios, ¿cierto? Se pueden solicitar en forma online, ¿ah? O por medio del mismo computador. ¿Por qué? Porque está todo programado y no importa el horario, 24/7, ¿ya? Y funciona día y noche, que esa es la parte llamativa también del asunto. Ahora, si nosotros estamos hablando del tema de cómo regularizar la inteligencia artificial en Chile, es difícil, es difícil. Por ejemplo, en Europa está bastante restringido, no tiene libre albedrío. En China están encima, ¿cierto?, de la inteligencia artificial para ver que no se salga del límite. ¿Por qué? Porque está dominado por el gobierno chino. Estados Unidos más flexible, pero acá nosotros no tenemos una regulación y eso es un peligro, es un grave peligro. ¿Por qué? Porque puede caer en la indefensión algunos de los casos que nosotros, por ejemplo, estemos estudiando. ¿Por qué? Porque puede que la IA, con la información que se le entregue,
no va a entregar una respuesta completa y ajustada a la realidad. Entonces es un riesgo que hay que considerar. Nosotros como profesionales debemos considerar ese hecho. Por eso que hay que supervisar siempre la inteligencia artificial. Supervisarla, estar mirando respecto de cuáles son las respuestas que nos va a dar y revisar si esas respuestas se ajustan legalmente hablando también. Si son respuestas objetivas o de qué especie, hay que estar ahí. Comprendo, comprendo. Ahora, frente a esto mismo, bueno, me imagino que también está puesta en conocimiento de que hay un debate nacional e internacional en una pregunta que quizá algunos pone en aprieto y sería interesante también tener un poco su postura profesional al respecto sobre quién tiene realmente la responsabilidad cuando se cometen justamente estos errores, cuando existen situaciones de indefensión o de vulneración, ¿no es cierto?, a los derechos de los mismos usuarios. El profesional es quien tiene la responsabilidad por el uso de esta herramienta de inteligencia artificial o es más bien externa y la responsabilidad no es del profesional mismo. ¿Qué opina usted? Esa pregunta la han hecho a nivel nacional e internacional y es súper importante tener clara la idea, porque si yo tomo un título, alguien deposita en mi confianza, un cliente deposita en mi confianza y me dice, señor Ivanier, necesito que me vea, es cierto, este título de una panificadora que tiene ya 80 años de existencia. Y por esas cosas de la vida yo le entrego, ¿cierto?, a la IA, a mi software, le digo, oye, ¿sabes qué? Mira, revísame esta cuestión y dedícate a ver estas, le hago observaciones. Y si es que por ese motivo esas observaciones me generan duda, obviamente lo voy a poder volver a hacer. Pero si yo no fuera así tan acuciosa, vendría otro estudiante de título y no se preocuparía de ratificar lo que está diciendo la IA. Entonces haría caer en la indefensión, en este caso al cliente. Puede perder hasta su propiedad. Entonces, la forma aquí que hay que tener muy clara es que uno tiene que estar al lado de las respuestas que de la inteligencia artificial. Y tiene que también muchas veces, cabe decirlo, ChatGPT y Gemini, como que siempre hay como una carrera, yo soy mejor que tú soy mejor que yo. ¿Por qué lo cito? Porque yo le hago consultas a Gemini y a ChatGPT. ¿Por qué? Porque quiero saber qué piensa uno, qué piensa el otro. Y muchas veces piensan lo mismo. O sea, desarrollan la tarea que yo le estoy pidiendo de la misma forma y no se equivocan. Y yo por tercera vez también lo hago, lo reviso, me doy el tiempo. ¿Por qué? Porque me interesa que mi estudio de título sea, ¿cierto?, total, con grado de responsabilidad y que quede contento, ¿cierto?, ese cliente. ¿Por qué? Porque se adjudica su propiedad, limpia su propiedad y si algún día quiere venderla, ceder derechos o cualquier gestión que quiera hacer, ¿cierto?, con su propiedad, va a estar impecable, va a estar limpia, que le llamamos nosotros. Perfecto, perfecto, claro, comprensible finalmente y la responsabilidad en realidad es del profesional, ¿no? Que él es quien tiene, ¿no es cierto?, la vanguardia al respecto de cuidar cada proceso que sea diligente y por supuesto algo muy importante que aquí es donde desencadeno también para ir más bien cerrando la entrevista una pregunta. Eso del derecho a información. ¿Qué ve usted al respecto en cuanto de que los usuarios hoy en día, cuando tienen muchas consultas, como mencionaba con anterioridad, pueden ¿Ya? utilizar, ¿no es cierto?, chatbots, pueden tener conversaciones, ¿no es cierto?, con inteligencia artificial para poder aclarar, ¿no es cierto?, este tipo de consultas a largo plazo y más bien pensando en la expectativa? ¿Cómo cree que va a resultar esto de que los mismos usuarios tengan acceso a esta información, que cada vez entiendan de mejor manera estos procesos y finalmente puedan terminar, ¿no es cierto?, el proceso de compra o de transferencia de la propiedad? ¿Cómo ve esto usted en los próximos años? ¿Cómo se va a desarrollar?
Mientras más sepa el interesado de cómo realizar, ¿cierto?, la tarea de la revisión de un título, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque si van a traer un documento, una certificación que dice que, no sé, María Dolores falleció en tal año, ¿ya? Y me traen por otro documento que diga, oye, ¿sabes qué? Mira, el número de mi propiedad era el 547-12. Oye, y si es que entonces empiezan a traer más información, la cual uno no tiene, ¿ya? Y que es necesaria que esté a la vista porque se agiliza digamos, el estudio en sí, se agiliza la compraventa si es que la persona quisiera, se agiliza todo el sistema. Si yo le niego la oportunidad al interesado, al cliente, le digo, no, ¿sabe qué? Yo veo esta cuestión y usted no se meta en este asunto. Le estoy cortando la posibilidad de ir aprendiendo. Y si todos los documentos que se están entregando, las certificaciones, escrituras, prohibición y todo lo que me pueda traer, se ingresa de buena forma, como corresponde en un conservador de bienes raíces, ese mismo interesado después va a poder entrar al conservador y decir, oye, ¿sabes que necesito tal documento? Y lo va a poder tener al instante, que eso es muy beneficioso, sin necesidad de trasladarse kilómetros y kilómetros a otras regiones para lograr aclarar su situación. Porque muchas veces, ¿cierto? Bueno, por lo general, el interesado quiere vender ayer o quiere comprar ayer. Todo lo quiere rápido. Entonces, si la inteligencia artificial está en nuestras manos y si es una herramienta que uno puede manejar y dirigir, no tendría por qué tener obstáculos. Al contrario, hay que alivianar la carga para ambas partes. Y eso es Por fundamental. supuesto. Por supuesto que sí. Y creo firmemente lo mismo. El derecho a la información es algo que se debe mantener y se debe acrecentar, sobre todo cuando son labores tan técnicas como la que tiene usted justamente, que la información muchas veces está, pero cuesta que llegue a los interesados, ¿no? Ahora, hay un mito que me gustaría que usted, que es experta en esta materia, pueda realmente contarle a las personas que están en proceso de querer su vivienda, de que lo están soñando, de que llevan años, ¿no es cierto?, encaminándose hacia ese futuro. Imaginemos un final feliz. Logran, ¿no es cierto?, efectuar y celebrar el contrato de compra-venta. ¿Se debe inscribir luego esto en el Conservador de Bienes Raíces o no es necesario? Por favor, queremos escucharle aquí toda la atención de nuestros usuarios. Por favor, tomen nota de esto, porque de verdad es muy importante. Es una excelente pregunta, doctora Hermosilla. A años que estuve trabajando en el conservador de bienes raíces, me encontré con varios casos en que llegaba la persona angustiada y me decía, no la inscribí en el conservador, la compré y pensé que solamente con tener mi escritura de compra-venta, yo era feliz y era mía. No, pues, no es así, porque por ley, ¿cierto? Tiene que entrar a inscribirle al conservador de bienes raíces que corresponda, de la dirección donde esté ubicada su propiedad, porque corre el riesgo de que a lo mejor un vecino o a lo mejor un pariente lejano inscriba la propiedad a nombre de él, no del comprador, sino que de una tercera persona. Y eso significa de que perdió la propiedad. Y tiene que ir a alegar, ¿cierto?, a demandar a un tribunal civil para aclarar su situación. Es tremendo. Es como lo que le citaba hace un rato atrás. Oye, fallece alguien y no se le sacó la firma. No puedo inscribir la propiedad. ¿Por qué? Porque el vendedor no firmó el documento. Pasaron 20 años, falleció. Después de 20 años viene a reclamar. También eso es otra situación. Y son situaciones graves. Es como lo que le decía con los deslindes delante. Oye, el vecino se corrió 1 metro en el deslinde del norte, porque aquí tenemos norte, sur, este, oeste, los 4 puntos, y se corre, porque él quiso, digamos, correr la propiedad porque no habían construido al lado de él, adyacentemente. Y resulta de que
esa parcelita donde corrió el tipo la pared, y viene el dueño de la segunda parcelita, la que está colindante, y se da cuenta de que él corrió la pared y que la puso en el living de su casa. ¿Por qué? Porque si él quiere construir, claro, perfecto, pero oye, te corriste 1 metro, por decir, y caíste, tu pared cayó justo en el living de mi casa si yo quiero construir. ¿Se fijan? Claro, Entonces son situaciones complejas. ¿Por qué? Porque el tipo ya produjo el problema a su vecino, ya construyó su pared, invirtió dinero, entonces tiene que haber un litigio. ¿Para qué? Para que de quede sin o llega a un acuerdo y le paga los derechos de esa propiedad, o sencillamente derriba su pared. exacto, exacto. Entonces Sí, son son casos difíciles. complejos que tienen que ir a un tribunal, por desgracia. Uno no puede hacer mucho más que orientarlos. Claro, claro que sí, no sé, es cierto. Entonces, el consejo creo que finalmente también va apuntando hacia que no se enamore solamente de la propiedad, sino investiguela, ¿no? Vea un poco su historia y luego decida. Creo que por Para ahí eso vamos. está, para eso, doctora, estamos nosotros, para estudiar su título, para darle una claridad. No necesita, ¿cierto?, más que ir, golpear la puerta de la oficina y decir, mire, necesito tal cosa, ¿ustedes me pueden ayudar? Es la forma. Y también hay una Perfecto. página en el Conservador de Bienes Raíces donde sí te pueden orientar y decir, mira, estas son las pautas y de esto necesitamos para iniciar una compra o una venta de una propiedad. Claro, claro que sí. Es todo un proceso que finalmente hay que resguardar desde el inicio hasta el final para que no haya ningún tipo de error. Claro, porque te puedes encontrar con interdicciones. Y uno dice interdicciones, chuta. Claro, un heredero, no, hay 25 herederos que están peleando una casa, 25 personas. ¿En qué situación vienen? Hay otras personas que vienen acogiéndose al artículo 150 del Código Civil, donde dice de que si son casas serios se pueden acoger. ¿Por qué? Porque la compraron con su propio peculio y son del sexo femenino. Porque aquí, cierto, si bien es cierto, dicen que no existe el machismo, pero por la miecha que nos cuestan las mujeres adquirir una propiedad. Son Comprendo. situaciones diversas, entonces uno tiene que entrar a ver con detalle, tener, como te digo, amor al arte, a lo que está haciendo. Y si tengo dudas, yo las pregunto, porque yo no soy yo también me puedo equivocar, pero yo siempre estoy preguntando. Y eso es lo que tenemos que hacer los estudiantes de título, estudiar el asunto y consultar, porque tiene muchas aristas. Impuestos Claro, internos, Tesorería General de la República, Servio, municipalidades, sanidad, pucha, y sigo contando todas las instituciones a las cuales uno tiene que estarle preguntando. ¿Por qué? Porque está necesitando esa información. Es necesario tener muy claro lo que uno tiene que hacer, qué camino debe seguir según la situación de cada escritura. perfecto. El que quiera seguir a futuro, los jóvenes que quieran participar de cómo aprender a hacer estudio de título, fantástico. Yo les apoyo, yo les ayudo. ¿Por qué? Porque es sangre nueva, necesitamos ese tiraje, necesitamos que la gente joven, ¿cierto?, vaya conociendo con más detalle, y ahora que está la inteligencia artificial, con mayor razón, ¿cierto?, apoyarnos en ella. No darle 100% la autoridad, ¿cierto?, para que desarrolles el estudio, no, porque también caeríamos, como bien decíamos hace un rato atrás, en la falta en que uno, ¿cierto?, es el responsable de ese estudio. Si lo están haciendo mal, si la IA, ¿cierto?, cae en un error, en un vicio, obviamente que el tirón de oreja va a ir para mí, yo como Claro, estudiante. claro. Esa es la situación general, doctor. Perfecto. Creo que con esta conversación ha quedado un poco más clara la idea y también nuestra audiencia va a poder entender de mejor forma a qué se va a enfrentar, ¿no es cierto?
con este tipo Claro, de procesos, por supuesto, legales. Y también tomar los resguardos y cuidados, ¿no es cierto?, necesarios al respecto. Creo que ha sido muy valiosa, por supuesto, la contribución que usted ha hecho y esperemos que también en su ponencia en el Congreso podamos seguir profundizando un poco más sobre este tema que finalmente es algo por lo que la mayor parte de los seres humanos vamos a transitar en algún momento de la vida. exactamente. Y me creerá que no solamente en la vivienda, también tenemos, ¿cierto?, la parte mortuoria. Claro, que uno tiene que ver, ¿cierto?, si el lugar donde va a quedar su casa definitiva con sus restos está cubriendo necesidad y por otro lado, si es que está legalmente bien constituida. Claro, Todo requiere de estudio. No hay por ninguna supuesto. propiedad que no requiera de estudio. ¿Por qué? Porque siempre Perfecto. al lado de uno va a haber un vecino que también tiene una propiedad. ¿Se Claro, fija? claro Esa es que la sí, situación claro en que sí. general. Yo agradezco la invitación, ¿cierto? En el Congreso del mes de agosto, si bien es cierto, como dice usted, vamos a profundizar un poco más en detalle, con tal vez, ¿cierto? Un data que pueda más o menos, ¿cierto? Comparar una situación y otra, porque esto es de larga conversación. ¿Por qué? Porque una cosa va a traer otra, otra duda, otra pregunta, es como lo lógico. Claro que sí, claro que sí. Sobre todo en estos temas que, como decíamos, tienen tanta trascendencia en la vida finalmente, ¿no? Claro que sí. Así es, Ahora pues. me encantaría que la última pregunta sea encaminada a este mensaje que quiere entregar a lo que decía usted, estas futuras generaciones, lo que decía esta nueva sangre, este nuevo tiraje que se Sí. necesita para que se desarrolle en este campo. ¿Qué le diría usted a ese joven que quiere dedicarse a esto? Ánimo, es la palabra que uno busca. Ánimo, porque se va a encontrar muchas veces chocando contra la pared porque no encuentra el documento que necesita para aclarar ciertas cosas, ciertas situaciones, que no encuentra, ¿cierto? Ya sea ese plano que va a aclarar un poco más la situación de la parcela número 25 que colinda con la 26 que tiene problemas con la 27. Oye, no va a encontrar quizás la firma que necesitaba en ese documento, pero podría encontrar una alternativa como para coayudar a la carencia de ese primer documento. O sea, hay que ser insistente, hay que con mucho tino, porque muchas veces, ¿cierto? Uno por pedir algo se crea problemas con terceras personas, pero hay que seguir hasta lograr terminar ese título que se ha puesto como meta y que su cliente quede contento. ¿Por qué? Porque ese título quedó limpio, como para que ellos puedan usar, vender, transferir, como estaba diciendo. O sea, en el fondo es la dedicación, una dedicación que tiene que ser, sí o sí. Ahora le cuento más, no hay muchas personas que se dediquen a esto. ¿Por qué? Porque aquí tiene el Código Civil, el Código Comercio, el Código Procesal, tiene la Constitución Política de la República, tiene mucho donde preguntar muchas veces. La codificación es amplia y se usa gran parte de ella en los mismos estudios. Así que ánimo, que se puede. Perfecto. Así que el mensaje va para ustedes, jóvenes que se quieren dedicar a esto. Ya escucharon de primera mano a una gran profesional que lleva más de 20 años de trayectoria, que también ha sido parte de este proceso, ¿no es cierto?, de la nueva tecnología que viene a irrumpir y a dar también nuevas soluciones a través de estas herramientas inteligentes. Y también, por supuesto, agradecemos el tiempo que ha tenido usted, señor Ivanier, para poder contarnos de primera mano cómo es. Y bueno, también por supuesto darnos consejos que espero de verdad y de todo corazón que hayan podido tomar nota. Y si le parece bien, vamos a dejar también sus medios de contacto, el correo electrónico, en caso de que alguna de las personas de nuestra audiencia que lo escuchan, obviamente, ya sea en el día, en la mañana, en la noche, en el trabajo, en el transporte, etcétera, y digan, uy, ¿sabes qué? A mí me surgió una inquietud. ¿Podríamos entonces darle su contacto para que puedan hacerle estas consultas? Porque me imagino que aquí van a surgir, dado que el tema, ¿no es cierto?, nos toca a todos un poco. Pero por supuesto, cuando guste, sí, estoy de acuerdo. Llana a contestar preguntas y dudas que tengan.
Maravilloso. Muchísimas gracias por su compromiso, dedicación, trayectoria y bueno, como decíamos, va a ser increíble poder verle en el Congreso con su ponencia. Vamos a tenerla ahí en una mesa que se viene muy, muy interesante porque va a ser por profesionales del mundo del derecho, pero nadie justamente, señor Ivanier, va a hablar de su tema. Entonces creo que va a ser interesante poder tener esa contribución a la mesa de diálogo. Encantada, pues, encantada. Muchísimas gracias. Bueno, los saludos, por supuesto, van para Tertulia Académica Virtual, van para la Facultad de Mecatrónica de la ETIC de Colombia y, por supuesto, a nuestra maravillosa Universidad Internacional Ignacio Castro Pérez con el centro de investigación que tengo la fortuna de poder dirigir. Muchas gracias también a cada persona que va a estar escuchando, por supuesto, esto. Recordar que los capítulos son producidos, publicados y a su disposición los días miércoles y sábado. Ahí tienen que hacer la conversión según su zona horaria a las 19:30 horas de Chile. Muchísimas gracias y nos vemos en los próximos episodios. Señor Ivanier, muchas gracias por hoy y bueno, esperamos tenerle en unos próximos capítulos para seguir hablando de este tema de tanto interés. Muchísimas gracias. Bendiciones. Gracias. Hasta luego a todo el mundo. Nos estamos viendo en un próximo episodio de Única Mente Tertuleando.